Muy buenas tardes a todos ustedes, los que nos hacen el favor de seguir estos episodios del curso bíblico católico. Les doy la bienvenida a todos los católicos bautizados de buena voluntad que están aquí, a todos los cristianos de otra denominación y también a todas las personas de buena voluntad que no creen a lo mejor en Dios, pero que están con la curiosidad y con las ganas de conocer un poco más. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo por este medio de YouTube a todos ustedes, personas de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos y más allá de nuestro continente. Muchas gracias por seguir estas transmisiones. Quiero comentar con ustedes que estamos llevando a cabo un curso bíblico. ¿Qué es eso de un curso bíblico? Bueno, la Biblia que ustedes y yo tenemos, les invito a que vayan por ella mientras doy esta introducción. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Es decir, las personas que escribieron la Sagrada Escritura no la escribieron porque tenían ganas solamente, la escribieron por inspiración divina. Es muy importante que sepan este detalle y que entendamos una cosa. La Biblia no es un periódico ni es una revista. No es un libro que se lee como cualquier otro libro. La Biblia es un libro que ayuda no solamente a la lectura, sino al llevar a cabo en nuestras vidas lo que Dios nos manda. Así que cuando ustedes y yo leemos la Biblia, si solamente la leemos, nos quedamos a medio camino. Hay que leerla, comprenderla, aplicarla y llevarla a la vida diaria y continua de nuestra existencia. Yo les invito a permanecer en este curso bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero comenzar diciéndoles que la Biblia, como ustedes la ven aquí, está partida en dos partes. De aquí para atrás es el Antiguo Testamento, es una parte muy gruesa de la Biblia, y de aquí para acá es el Nuevo Testamento. Es decir, es la Biblia en dos grandes divisiones. ¿Qué está en medio de los dos, del Antiguo y Nuevo Testamento? Está Cristo. Antes de Cristo es Antiguo Testamento, después de Cristo es Nuevo Testamento. Hay que recordar que en los tiempos de Cristo, cuando Cristo vivió, se cree que no se escribió nada de la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento ya estaba casi escrito y el Nuevo se escribió 20 años después de la ascensión del Señor. Ahí comenzó, no se escribió todo como lo tenemos así ordenadito, ¿no? La Biblia se escribió por pedacitos y se fue acumulando y se fue ordenando en la manera como la tenemos el día de hoy. Para ustedes y para mí comprar una Biblia o tener una Biblia es algo tan sencillo, tan fácil, ¿no? Gracias a la imprenta y a la tinta y al papel que el hombre fue descubriendo. Pero en la antigüedad, ¿no? Muchos de nuestros antepasados no tuvieron en sus manos la Biblia. Todo lo escuchaban, les fue predicado, les fue leído por otras personas. Ustedes y yo somos dichosos de tener la Sagrada Escritura como un libro de cualquier hogar, en cualquier casa, en cualquier iglesia. Yo les invito a que tomen su Biblia que tienen por ahí guardada, a veces llena de tierra porque no la leemos, y la estudiemos juntos. La Biblia se divide, aparte de Antiguo y Nuevo Testamento, se divide por libros. Libros que se escribieron de manera diferenciada, por autor distinto, casi todos, en lugares diferentes, en épocas distintas, y cada libro se debe de estudiar por separado y diferenciado de los demás. Nosotros hemos comenzado nuestro estudio bíblico por el libro quizá más fascinante y sorprendente, después de los Evangelios, claro, del Nuevo Testamento. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, que fue una acumulación de datos que recopiló y conjugó y escribió San Lucas, que es evangelista de Cristo y discípulo de San Pablo, y un gran conocedor de los primeros acontecimientos, nos va a narrar de una manera fabulosa los primeros acontecimientos y la primera vida que tuvieron las comunidades cristianas. Hay que recordar que los primeros cristianos comenzaron la Iglesia Católica, pero no sabían cómo. Fue formándose la Iglesia Católica, se fue fraguando, se fue haciendo, así como se fragua una gelatina, un queso poco a poco, también la Iglesia Católica se fue haciendo. Ustedes y yo que ahorita vemos iglesias y vemos doctrina y vemos documentos y vemos libros y vemos todo en la iglesia de manera muy ordenada, pues esto se fue dando, no fue desde el principio así, se fue formando por medio de la Sagrada Tradición. Ahí tengo un tema que se llama Sagrada Tradición en la Iglesia,
ojalá que lo puedan ver también aquí en YouTube. Les va a servir mucho para entender los Hechos de los Apóstoles y todo lo que sucedió después de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, este librito de los Hechos de los Apóstoles es un resumen resumidísimo de cositas que pasaron entre los apóstoles. Pasaron muchas más cosas que desconocemos y que se perdieron en el lapso de la historia, pero que aquí están resumidas algunas de ellas. La Biblia, aparte de dividirse por libros, se divide por capítulos y por versículos. Sé que muchos de ustedes son expertos ya en el estudio de la Biblia, o por lo menos en la lectura, y que a lo mejor esto que digo es repetitivo, pero lo hago por los hermanos que quizá están comenzando a tomar su Biblia y la están comenzando a leer y a estudiar con un servidor. Por eso lo hago y espero que me tengan paciencia. La Biblia se divide, aparte de los libros, por capítulos y versículos. Al inicio de un párrafo aparece un número grandote, esos son los capítulos, y dentro de las palabras aparecen unos números pequeñitos, esos son los versículos. Así que vamos a ir al capítulo número 11, los espero para las personas que a lo mejor no saben manejar su Biblia. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 11, versículo 1. Vamos a dar inicio con la lectura de este fascinante capítulo. Dice: los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actividad. Ahí les va. Si ustedes y yo hemos visto estos episodios con anterioridad, hemos notado que había cierta resistencia a las personas no judías que se bautizaban católicos o cristianos, es lo mismo. Los judíos, que fueron los que recibieron el anuncio directo de Jesús, hay que recordar que Jesús va a predicar en Judea y que todos los judíos van a escuchar a Jesús, no todos, pero muchos con buena voluntad, estaban circuncidados, eran hijos de Israel y eran miembros ya de la iglesia que Jesús había fundado, que era la iglesia católica. Entonces los judíos se sentían hasta cierto punto con autoridad de tomar decisiones o de hacer ciertas observaciones a los primeros acontecimientos de la vida de los cristianos. Uno de los problemas que más les va a dar dificultades a los apóstoles es hacerles entender que el anuncio de Cristo no solamente es a los judíos, sino al mundo entero. Por eso Jesús en el Evangelio va a decir: vayan y prediquen a todas las naciones. El Evangelio, la buena nueva, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos siempre han sido muy celosos de que son el pueblo elegido por Dios y tienen muchas razones para hacerlo, yo los entiendo, pero ellos no concebían en la mente cómo alguien que no era judío podía bautizarse. Era muy complicado este tema y hay que recordar que el apóstol Pedro y todos los apóstoles eran judíos, entonces estaban como entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado, mucha gente no judía quiere ser cristiana. Por otro lado, los judíos cristianos no quieren que fuera de los judíos haya cristianos, o que si quieren ser cristianos primero se circunciden y luego se bauticen. Entonces había un problema. Ya los apóstoles trataron este tema en el primer concilio de Jerusalén y dijeron que no estaban obligados a circuncidarse nadie para poder bautizarse, que podían pasar al bautismo directo sin tener que pasar por la circuncisión. Pero esto va a seguir dando dolores de cabeza, va a ser un problema que la iglesia va a tardar años en quitarse de encima. Dice que estaban molestos con Pedro, dice, y lo señalaban porque el apóstol Pedro había bautizado a no judíos. Hay que recordar, en el episodio anterior habíamos hablado de que Cornelio, que no era judío sino romano, se había bautizado él, su familia y muchas personas más allá en la ciudad de Cesarea Marítima. Vamos a lo que sigue, dice: has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Le reclaman a Pedro, como ven en el versículo número 3. Entonces Pedro se puso a explicarle los hechos punto por punto. Le estaban reclamando, le decían: no solo los bautizaste, también comiste con ellos. Hay que recordar que los judíos tienen prohibido comer con personas no judías porque quedan contaminados, según la tradición antigua y la ley mosaica que está narrada en los primeros libros de la Biblia.
Entonces era muy normal estas acciones, estas reacciones que para ustedes y para mí como que parecieran muy tontas, pero no, tenían una razón de ser. Vamos al versículo número 5, estamos en el capítulo 11. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando un éxtasis tuve una visión, dice. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias de campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado a mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. San Pedro está haciendo una rememoración de lo que ya habíamos leído. La tienda de campaña que baja del cielo, donde están los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los animales de todo tipo. La voz que le resuena y le dice: mata y come lo que tú necesites, ¿no? Y no hagas impuro lo que yo he hecho puro. Volvemos a la explicación de que Dios le abre las puertas a los hombres para que puedan comer de todo lo que existe. Hay que entender que la ley mosaica de Moisés, por eso se dice mosaica, prohibía la comida de ciertos animales impuros, de los animales que no sangran, de los animales que tienen la pezuña cortada, etcétera, etcétera. Mucho menos comer de la sangre o de la carne ofrecida a los ídolos. Entonces eran muchos mandamientos. Por eso Pedro dice: Dios me libre, dice, de comer de esto. Yo nunca he comido nada impuro. Entonces viene la voz de Dios que le dice: no hagas impuro lo que yo creé puro, ¿no? Ya les decía yo que en el libro del Génesis, Dios, cuando terminó su creación, dijo: y vio Dios que todo era bueno. Vamos a lo que sigue. Estamos en el capítulo 11, versículo 11. En aquel momento 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que me dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Vuelve a rememorar Pedro todo lo que sucedió, el segundo Pentecostés, el Pentecostés de los no judíos, el Pentecostés de los gentiles, de los extranjeros. El Espíritu Santo bajó sobre Cornelio y su familia y se posó sobre ellos. Y entonces aquí sucede el segundo Pentecostés. El primero es el que conocemos, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿no? El Pentecostés primero. Este es el segundo, este es el Pentecostés de los extranjeros que Jesús hizo a través del Espíritu Santo. Dice: si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Así es, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha sido dada la conversión de Dios que lleva a la vida. Así es. Pedro narra cómo las visiones le hacen ver que también los judíos están llamados a formar parte del reino de Jesucristo. Y viene el bautismo. San Pedro se justifica a través de la visión que tuvo de un ángel de la tienda, que es la iglesia que baja del cielo. No es una iglesia de piedra, es una iglesia de tiendas de campaña, de tela, que está bajando con animales dentro. Dice: la fundación de la iglesia de Antioquía. Vamos a continuar con el capítulo 11, vamos a tardarnos unos minutitos más. Ustedes sigan atentos, si nos llegamos a media hora no hay problema. Ustedes díganme cuándo le paro y le paramos. Dice: la fundación de la iglesia de Antioquía. Hay que recordar, Antioquía es una ciudad muy importante para la cristiandad, ya que ahí había mucha tolerancia a los primeros cristianos, cosa que en Jerusalén no. En Jerusalén eran perseguidos casi a muerte, pero aquí no. Aquí hay mucha tolerancia hacia los judíos, hacia los cristianos, dicen. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía.
pero solo predicaban la palabra a los judíos. Así es. El acontecimiento de Esteban, de lo que dice aquí que sucedió, es cuando Esteban es apedreado por seguir a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que ya narramos en episodios pasados el martirio de Esteban, el primer diácono de la iglesia y el primer mártir después de Cristo? Entonces dice que pues muchos tuvieron miedo y se dispersaron en 3 lugares. Dice, en Chipre, en Fenicia y en Antioquía. Dice, pero solamente le predicaban el evangelio a los judíos. Así es, o sea, eran judíos, pues nomás llevaban con los judíos. No les predicaban el evangelio a los no judíos. Ahí va, vamos a ver qué más va a pasar. Dice, sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. ¿Cómo ven? Se comenzaron a dirigir a los griegos. Hay que entender que los griegos también vivían en estas partes de Chipre y de Cirene y les fue predicada la palabra de Dios, aunque no eran judíos. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. Qué bonitas palabras. Cómo se iban convirtiendo las generaciones y las familias a Dios. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Así es, la iglesia de Jerusalén es como la base en ese tiempo. Bernabé fue enviado a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos los que pertenecieran y fueran fieles al Señor con firme corazón. Pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor, por medio de Bernabé. Aparece uno, el que es el gran compañero de San Pablo en su primer viaje. El primer viaje de San Pablo, que es el primero que se anima a salir de Jerusalén y empezar a evangelizar la parte norte de Turquía, parte de Chipre, parte de Salamina, de Chipre, etc., es Pablo, pero en compañía de Bernabé. En estos momentos Bernabé parece que está en Jerusalén otra vez y entonces es enviado solo a Antioquía, él solito. Bueno, dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Ahí va. Después de estar en la iglesia de Antioquía, Bernabé sale rumbo a Tarso. Hay que entender que Tarso es el lugar de origen de nacimiento de Saulo, que Saulo es San Pablo. Dice, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. Bernabé jaló a Pablo a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero. Imagínense, se quedaron un año entero y San Pablo y Bernabé siempre les iba muy mal. Los corrían, los cacheteaban, los golpeaban, los apaleaban y ellos pues seguían adelante. Entonces es muy importante que sepan que los judíos encontraron en Pablo y Bernabé en Antioquía un año de refugio y de constancia en él. Dice, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Antioquía es el que va a bautizar a la iglesia como cristianos. Los seguidores de Cristo eran cristianos. En Jerusalén les llamaban herejes, heréticos, sectarios, pero en Antioquía ya no, ya van a ser llamados cristianos. El primer nombre, la primera comunidad que nos narran los Hechos de los Apóstoles, donde las primeras comunidades de Cristo son cristianos, es en Antioquía. Por eso Antioquía va a tener tanta importancia para la vida de la iglesia. Dice, por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, lo que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Hay que entender muy bien lo que va a suceder en tiempos del emperador Claudio. Así es, va a haber una hambruna tremenda en todo el imperio romano y va a ser anunciada por este hombre que es llamado Ágabo, que es un discípulo también del Señor. Dice, entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Aparece una palabra bellísima, no quiero terminar el capítulo sin explicar esto. Dice que los hermanos comenzaron a ahorrar y les dieron el dinero a los presbíteros y por medio de ellos a Saulo y a Bernabé. Fíjense qué bonito está esta escena. Los presbíteros, ¿quiénes son? La palabra presbítero significa anciano, sabio.
encargado, eso significa presbítero. Todos los sacerdotes que ustedes y yo conocemos, como soy yo, el padre Arturo, o cualquier sacerdote de la parroquia donde ustedes viven y que quieren tanto a ese padre, su nombre oficial no es padre, es presbítero. Presbítero es el nombre que se le va a dar a los primeros sacerdotes de la iglesia que existen y que viven en aquellos lugares. Y presbítero es aquel hombre elegido por los discípulos o los apóstoles de Cristo para predicar la palabra de Dios, para hacer la Eucaristía en medio del pueblo y para enviar a los discípulos o a los apóstoles esto. Fíjense que aquí aparece la palabra presbíteros. Muchos hermanos separados dicen que en ningún lugar aparecen los sacerdotes como los tenemos el día de hoy. Bueno, así como nos ven vestiditos y arregladitos y en una parroquia, pues no. Pero los presbíteros ya existieron desde la primera comunidad. Fíjense, Antioquía es la primera comunidad donde a los bautizados se les llama cristianos. Y en Antioquía es el primer lugar también, bueno, ya es el segundo, donde aparece la palabra presbíteros. Y presbíteros son los encargados que los apóstoles dejaban de una comunidad. Cuando un apóstol llegaba a una comunidad, evangelizaba, enseñaba, bautizaba, educaba, y ya que veía que la comunidad más o menos estaba formada, ordenaban presbítero a uno de ahí, y ahí lo dejaban, y los apóstoles se iban a otra región. Esto va a ser muy común y hay que entender muy bien que los presbíteros recibieron los donativos y se los dieron a Bernabé y a Saulo, que son apóstoles. Por eso los sacerdotes, cuando pedimos dinero para alguna situación de la iglesia, pues casi siempre se la tenemos que entregar al obispo. El obispo es el sucesor de los apóstoles. Los sacerdotes somos sucesores de estos presbíteros que aparecen aquí, ahí cuidando las primeras comunidades. Bueno, pues me dio mucho gusto haber leído con ustedes la fundación de una de las primeras iglesias de toda la iglesia católica, que es la iglesia de Antioquía, donde fueron llamados cristianos, donde aparecen los presbíteros, donde aparece Bernabé, donde aparece Saulo y donde vivieron un año San Pablo y Bernabé. Yo soy el padre Arturo Cornejo, me da mucho gusto haber contado con su atención en este episodio número 13 de nuestro curso bíblico. Yo les hablo por YouTube con mucha alegría y trato de enseñarles y lo único que busco es que sus Biblias no se queden nuevas en sus casas, que las estrenen, que las lean, que las usen, quiero verlos estudiando y maravillarse de lo hermoso que narran las Sagradas Escrituras. Les agradezco mucho a todas las personas que a través del chat, aquí por YouTube, hacen un depósito, o algunos de ustedes que me piden las cuentas o quieren enviarme algo de Estados Unidos, de México, de alguna parte del mundo. Les agradezco mucho. Ese dinero es para la casa de los sacerdotes, ancianos y enfermos y para mejorar estas imágenes, estos audios y seguir ayudando para que lleguemos a mejores y a más personas. Es muy importante que ustedes se suscriban a este canal. Apriétenle donde dice suscribirse y hay a un lado una campanita, aprieten. Esa campanita es para que te recuerden cuando subimos un nuevo video. Cada 2 días subimos un curso bíblico nuevo, un episodio, o una cápsula religiosa, o una catequesis, o un viaje conociendo una iglesia de México, o un café católico. No se lo pierdan. Vean estas ediciones que hacemos, estos episodios, capítulos, como le quieran llamar, son catequesis católicas y sobre todo compártanlos, porque muchos católicos tenemos así de católicos distraídos. No son malos, están distraídos en otras cosas. Es muy importante lo que ustedes hagan por este servidor y por este canal que es para ustedes y para su crecimiento espiritual. Yo soy el padre Arturo Cornejo, me despido de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Saludos para todos.